Pues muy buenas tardes, Cristian Valencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Hablemos del Libro en Gacetapolis YouTube. Hoy para hablar sobre Érase una vez en el Chocó. ¿Cómo está? Muy bien, Norma. Muchísimas gracias por invitarme aquí a Gacetápolis. Es un libro muy personal, sobre todo viéndolo desde la dedicatoria, ¿no? Uno percibe que hay algo muy personal en el libro y pues más allá del territorio en sí mismo, es un poco a quienes se lo dedican, ¿no? Háblenos un poco de esto. Se lo dedico a mi hermano que falleció en ese año justamente y con el que muchas veces quedamos de ir a las fiestas de San Pacho y no lo logramos. Mi hermano era marino, conocía el mundo entero, pues andaba de Herodes a Pilatos y se moría por ir a ver las fiestas de San Pacho y nunca lo logramos. Entonces se la dedico póstumamente. Él la alcanzó a leer, pero no la vio publicada. Y elige a Chocó precisamente como el departamento inicial de las aventuras de John Soto. ¿Por qué Chocó y no otro departamento? Mi hermano, porque resulta que yo había hecho varias crónicas sobre el Chocó, y en las crónicas yo me daba cuenta, porque uno, pues cualquier periodista tiene una doble agenda, uno hace anotaciones de cosas que no van a salir en la crónica que uno tiene. Entonces yo decía, este universo tan complejo que hay aquí en el Chocó no se puede retratar en una crónica, yo diría que habría que hacer una novela y siempre lo pensé. Entonces en un momento dado dije, pues nada, tenía el tiempo y la escribí. Realmente la novela casi que estaba hecha, pues de alguna manera. Y fueron apareciendo los personajes, una novela que no tiene un mapa ni que sucedió la primera página y de ahí en adelante se desencadenó absolutamente todo. Apareció Don Mario de la nada cuando el hombre está huyendo y entra a ese pequeño restaurante paisa y se encuentra con Don Mario y me acordé mucho de un amigo que tenía un restaurante que era como Don Mario, que tenía un bigote que lo movía para todos los lados y el tipo para que la gente llenara le daba una Coca-Cola gratis de entrada y una Coca-Cola de sobremesa. Entonces todo el mundo salía muy lleno, realmente la comida era muy poquita, era muy paisa. Bueno, un poco de contexto es Cristian nos está hablando de uno de los personajes importantes que le ayuda a John Soto, el personaje principal del libro, a recorrer casi que todo el Chocó, o por lo menos algunos de los principales lugares del departamento. Y precisamente yo quiero hacer una pregunta sobre John Soto, ¿no? Eh, Dale. ¿En quién se basó o en qué personas se basó para crear a John Soto? Porque es un personaje muy complejo, que tiene un pasado muy profundo, hay que decirlo, fue soldado, fue militar, ya retirado, y pues bueno, su infancia, su adolescencia y toda su adultez es un poco turbia, es un poco compleja. Entonces, ¿en quién o en quiénes Sí. se basó? Pues hermano, yo conocí, porque la gente tiene como muchos prejuicios con respecto a casi todo, ¿no? Digamos, con respecto al Chocó, la gente tiene prejuicios, con respecto a los que son soldados o fueron soldados, tiene prejuicios. Y yo conocí en alguna oportunidad a un soldado que era de clase alta y él lo único que quería era ser soldado, y punto. Y de alguna manera, era un desencantado. Entonces yo dije, bueno, me parece muy bien, digamos, como este hombre John Soto queda huérfano a los 17 años, ya le parece muy injusta la vida, entonces de alguna manera busca la muerte metiéndose a la guerra. Y resulta que pues no consigue la muerte, que consigue estar ahí unos buenos años y consigue amigos y renuncia cuando estuvieron en un combate a punto de asaltar a una casa que estaba llena de niños. Y él dijo, no, estos errores no, y se fue. Su papá era un jefe de las finanzas, un genio que había estudiado en Inglaterra, en Londres, y el hombre se dedicaba como a estafar ricachos bogotanos y colombianos con la bolsa. Les daba réditos, pero jugaba con esa plata y hacía malabares por todas partes. Y ellos hacían viajes y ahorraban en oro físico, y ese oro físico se lo daban a John Soto. Cuando el papá se muere, pues se dan cuenta de que todas las operaciones eran muy malsanas, entonces le decomisan todo el billete, pero John Soto tiene una buena cantidad de oro ahorrado, no solo en una alcancía como un baúl de pirata, sino también en una cuenta en Panamá. Entonces, a pesar de que es millonario, el tipo dice, no va a tocar esa plata, la va a bajar ahí un rato y se mete al ejército. Y o sea que no, y además es culto porque le gusta mucho leer, porque su mamá era una gran lectora.
Entonces es un poco de contradicciones ahí. Y quería usar ese personaje que es una especie sí, es un héroe desencantado de alguna manera porque sabe muchas cosas, muchísimas cosas. Tiene mucha información. Claro, usted ahorita nombraba un montón de cosas que pasan en el Chocó y que en una sola crónica tal vez no se puedan contar más, y en una novela. Es que en el Chocó, Érase una vez en el Chocó, está llena de denuncias y sucesos que ocurren a lo largo y ancho pues, del departamento como tal, ¿no? Para muchos citadinos, el resto de habitantes de Colombia, esto puede pasar desapercibido, y no es solo en el Chocó, pues es también en los otros, y por no decir la mayoría de departamentos del país, pues específicamente pues hablamos del Chocó. En este punto, sin embargo, se aglomeran, llegan muchos forasteros, muchos habitantes de Antioquia, de Bogotá. El caso de John Soto, ¿no? Pues no va a vivir, pero pues sí va una semana a estar allá buscando una persona, y sin embargo se mezcla entre todo. Chocó ese, no sé, también de alguna u otra forma como una especie de Bogotá, en el sentido de que se juntan muchas culturas. ¿Cómo fue ese proceso de escribirlo en una novela? Porque pues el intento es cubrir a Chocó en su máximo potencial, ¿no? Sí, hermano, mira que en las distintas crónicas que hice me fui encontrando con personajes. Todo lo que digo yo en esa novela es verdad, pero es encontrado en distintas partes del país, digamos, personajes. Entonces, digamos, yo novelo muchos hechos que vi a lo largo del país, pero allá conocí un francés que traficaba con madera preciosa, Ujú, que en la novela resulta ser Mr. Bonjour. ujú, Y también a veces estuve tratando de hacer una crónica del oro y con toda la gente que hablé era brasileña, de Minas Gerais. ujú, Entonces hablábamos portugués y bueno, en fin, eso era, y había mucho combo, había incluso conocí unos rusos que después los cogieron presos porque estaban traficando ranas venenosas para Moscú. Yo no sé qué hacían con las ranitas venenosas, ujú. no sé, pero además, como hay tanta plata en el Chocó, y eso es lo que casi nunca se ve en lo que hace el periodismo normal, entonces allá llegan muchas personas que están buscándose la vida, a ver si encuentran la huaca de sus vidas. Y detrás de toda esa plata, del oro que atrae tantas maldades, pues hay prostitución y hay armas y hay droga y hay de todo lo que usted quiera y en un mundito muy cerrado y corrupción la que quieras. Entonces eso todo está como mezclado, sobre todo en Quibdó se ve mucho y pues en todas las ciudades que nombro ahí, que son como del eje del oro, de alguna manera, está Padó, está Igmina, está Opogodó, el río Pogodó, Tutunendo, que está muy cerca, y Andaboya, esas partes están. La otra ventaja que tienen ellos ahí, que pues, se la hacen saber a uno, es que uno desde Quibdó, en una voladora, una lancha con un par de Johnson de 200 caballos, llega en 6 horas, está en Cartagena en 6 horas. Entonces esta gente tiene mucha comunicación con el Caribe y tiene mucha comunicación con el Pacífico, por los ríos que también hay muy cerquita, pues el río San Juan y el río, el otro río que se me olvida, el Baudó. Todos esos ríos van para el Pacífico. Entonces, Quibdó es un centro que está muy conectado con el Caribe y con el Pacífico. Y ven, les toca ver cualquier cantidad de cosas ilícitas, porque pues no es que haya mucha presencia de la ley, o no, pues, si la hay, también están metidos en negocios raros y bueno, en fin. No, sí, es que es casi que otro mundo, la verdad, internamente, y eso se demuestra muy bien en la novela. Y yo quiero también hacerle una pregunta muy relacionada con la anterior: es ¿por qué considera que el narcotráfico está tan marcado en gran parte de nuestra literatura? Pues hermano, porque es una realidad inevitable, ¿no? Digamos que si bien esta novela no es de narcotraficantes, no es un mundo narco, digamos, no es para hacer una serie de Sin tetas no hay paraíso ni nada de esas cosas, pero sí el narcotráfico en todas partes y en todas las casas colombianas se sabe qué es, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que tiene pues podrido muchas de las cosas y los procesos de evolución de esta democracia. Entonces, pues el narcotráfico es una presencia y mucho más en un lugar tan apartado como Quibdó, que además y ha hecho como 4 intentos de rebelión, de que se van a separar del país, y son tan tristes esos intentos que aquí ni siquiera en Bogotá se enteran. Al cabo de 15 días de huelgas de hambre se tienen que levantar la huelga porque nadie les para bolas. Entonces imagínense,
Es una manera allá, pues, sin Dios y sin ley, allá, sin Dios, sin ley y sin diablo. Allá todos los malandros del mundo son como las islas del Caribe en la época de los piratas, que allá llegaban pues, a hacer lo que quisieran con patente de corso porque nadie se las iba a montar. Puedo alimentar las crónicas de alimentarlas, iluminarlas con unas formas literarias que conozco, porque pues me he encarretado con eso durante toda la vida, leyendo y escribiendo y mirando cómo se hace la literatura. Entonces, a mí no me cuesta ningún trabajo, ni para un lado ni para el otro, no me cuesta trabajo. Yo puedo estar a órdenes de un jefe de redacción que me diga que tengo que hacer una crónica para mañana, o levantar una noticia para mañana de tantos caracteres, y sé exactamente cómo se hace. Y también puedo pues, dedicarme a hacer una novela, y también sé exactamente cómo lo puedo hacer y cómo abordo el trabajo y cuál es la estructura narrativa. Y yo pienso en absolutamente todo, porque realmente tengo esa doble utilidad, pues, como escritor. Puedo tirarme a la literatura y a la crónica periodística. Incluso la noticia no me gusta tanto, pero también he hecho algunas cosas. Claro, o sea, usted en realidad es un hombre de letras que hace periodismo. Es al revés. Yo pensé que su merced era un periodista que se había dedicado a la literatura y Es no es al todo lo revés. contrario. Es Mucho más fácil para los escritores escribir crónicas que para los periodistas digamos, de academia, pasar a la literatura. Eso les queda muy jodido porque están muy mal acostumbrados, porque piensan que el universo de la crónica y sus estructuras son todo. Pues no. No, en cambio, un escritor le queda muy fácil. De hecho, hay muchos ejemplos, desde Truman Capote y toda la generación beatnik que se metió a hacer periodismo. Hemingway también. García Márquez es hijo de esa cultura norteamericana de escritor periodista, porque es muy fácil realmente. Es fácil. Cuando uno tiene unas herramientas literarias, le queda pues mucho más agradable hacer periodismo. Digamos, puede enriquecer mejor las historias. Claro, puede enriquecer más las historias porque conoce estructuras, conoce un poco y hay creatividad, ¿no? Además que eso es tan importante muchas veces, en específico para las crónicas. Bien, usted lo dice más que para las noticias. Yo voy a leer una cita que a mí me parece espectacular en el libro y es la siguiente, porque es muy acertada en realidad para la realidad de nuestro país. Todas las personas podrían acostumbrarse al horror sin darse cuenta, porque el horror hace su trabajo silencioso y se va colando en los tejidos hasta convencernos de que es natural. Así me pasó. El horror se volvió parte de mi paisaje. Es tremenda, es muy buena porque, lo digo, es muy acertada. Y bueno, como periodista, ¿cree que le ha pasado esto teniendo en cuenta la realidad y todo lo que ha conocido del país? ¿O como persona? No, mi querido, porque de alguna manera yo siempre he buscado como la vida debajo de las balas. Yo sostengo que cuando la gente hace una mirada en retrospectiva del país, siempre mira que hemos estado en guerra. Y resulta que por toda la gente que conozco, no ha matado a nadie, ¿no? O sea, entonces, es decir, hay un país en paz debajo de todas esas balas que obviamente tienen más protagonismo porque pues son tragedias. Pero entonces yo voy buscando como los elementos de la vida y lo que hace posible la vida en medio de las balas. Entonces yo siempre voy a jugar a las crónicas de una gente que está intentándolo, arañando las piedras, pues como busca así con fuerza, con humor. Pues el buen humor en Colombia es una cosa que existe en todas las regiones. Entonces, pues sí creo que hay que celebrar eso de alguna manera, porque tiene muy poco protagonismo en los medios de comunicación. Claro, y bueno, yo hacía esta pregunta pensándolo un poco en que también usted pues ha hecho periodismo, pero es que también tiene libros publicados de periodismo, por ejemplo, sobre los niños de la selva o una entrevista con Garavito. Entonces yo creo que pues estos escenarios a usted lo podrían de pronto un poco hacer sentir de esta manera y por eso haberlo escrito. Pensé que iba un poco más apegado a la realidad, pero es más algo Sí. del personaje como tal. Mira, cuando Poveda me contrató para hacer ese libro de una crónica sobre Garavito, ellos tenían una serie de entrevistas exclusivas, y yo la única condición que puse para poder escribir ese libro es que yo no lo quería ver en persona. O sea, yo no quería tener a ese tipo en mis sueños. Entonces yo lo vi como la medusa hace a través del espejo, o es decir, a través del video,
y el resto fue una investigación mía propia y viajé y conocí a algunas de las víctimas. Entonces hice una crónica novelada de Tras la sombra de Garavito y el gran reto de eso era quitarle el protagonismo a este señor y ponerlo el foco de la novela en otro lado, sobre todo en las víctimas, y creo que se logró. Y en Los niños de la selva, Poveda también me dijo, intentemos hacer una crónica sobre esto, y yo le dije todo lo contrario, le dije, hermano, todo no va a hacer una crónica sobre esto, y lo que hace falta ahí, lo que va a hacer falta ahí es el universo de los niños en la selva. Entonces yo, que tengo muchos amigos y pues varios indígenas de distintas etnias, pues me apoyé en ellos para saber cómo era la sobrevivencia de un pelado de 9 años de la etnia Huitoto en la selva. Entonces yo aquí tuve en mi casa indígenas, maestros religiosos, pues como curas, aquí estuvimos mambiando y hablando. Hice muchas entrevistas, hice una investigación récord de 3 meses y con esos elementos construí una novela basada en hechos reales. Eso resultó siendo muy afortunado porque los que hicieron crónicas y nombraron a los niños por sus nombres propios tuvieron que, ¿cómo se llama?, recoger todas las ediciones porque el Instituto de Bienestar se quejó de usar sin permiso los nombres de los niños. Entonces yo estuvo muy afortunado, digamos, la decisión de escribir una novela y cambiar los nombres absolutamente de todo. Eso. Entonces, siempre he estado, lo trato de hacer como al margen. Realmente a mí la oscuridad no me llama tanto como podría llamarle. Ese morbo sobre la sangre y la oscuridad no es mi interés como ser humano, pues. De acuerdo. Érase una vez en Chocó. Bueno, pues esta es la primera parte de una trilogía. El libro finaliza que John Soto irá hacia La Guajira en busca de alguien más, ¿Cómo va esa búsqueda de John Soto? Hermano, ha estado a trompicones porque ha habido miles de cosas por hacer. Pues sabes que los escritores, yo en mi caso, pues yo tengo que andar llenando la nevera y entonces uno tiene que buscar oficios que den plata y de pronto cuando haya un hueco y uno tenga un ahorro, escribe la novela. Tengo 40 páginas escritas y el personaje lo coge la pandemia en Barranquilla, entonces tiene que hacer un viaje a La Guajira y lo tiene que hacer en barco porque las carreteras están cerradas. Justo cuando entró la cuarentena y que cerraron las carreteras, entonces la única manera de llegar a la Alta Guajira en ese momento es irse en barco y de alguna manera le voy a hacer un homenaje a 4 años a bordo de mí mismo, de Salamea. Entonces el tipo ya salió de Barranquilla, ya logró conseguir un barco, ya está entrando, está en el canal del dique, va para Barú, y en Barú ahí sí se embarca en un velero con una turca que va para la Alta Guajira y todavía no sé qué es lo que va a pasar, pero estoy seguro que si empiezo a desarrollarla, me empiezo a encontrar con cosas, pero por el momento la tengo detenida porque yo quiero hacer el viaje. Yo quiero tirarme a hacer por Calamar, de Puerto Calamar hasta Barú en un ferry, por todo el canal del dique. Y también quiero hacer de Barú hasta la Punta de Gallinas o hasta Puerto López en un velero, con recaladas en unos puntos que yo sé donde pasan muchas cosas, digamos, en el Cardón, el Cabo de la Vela, en el Pájaro, que queda arriba de Manaure, arriba no hay una llamada la Punta del Soldado, donde sale el contrabando más increíble del mundo, y dar la vuelta hasta Puerto López, que fue realmente el epicentro de... Ellos fueron contrabandistas de café en los años 50 y toda esa era son como 6, 7 kilómetros de playa, que hay fotos en donde hay, hazte cuenta, una barricada de la Segunda Guerra Mundial, pero con sacos de café y por ahí 90 barquitos esperando ser cargados ahí para llevarlos a Aruba y contrabandearlos. Después esa ruta misma la usaron los narcotraficantes. O sea que 50 años después era la misma foto, pero con bultos de marihuana. Entonces, nada, hay mucho que contar. Y pues yo la tengo ahí porque yo estuve metido en La Guajira como unos 6 meses. 6 meses. Entonces yo tengo muchas historias y sé cuentos de miles de vainas y es lo que más o menos quiero usar como insumo para que John Soto lo cuente. De alguna manera van a ser como unas novelas geográficas para enseñarle a Colombia, a los colombianos que lean estas novelas como el país, un país que está allá escondido y que nadie ni siquiera sospecha que existe desde las capitales. Desde las burbujas, ¿no?
Bueno, entonces en cualquier momento tendremos noticias de John Soto. Antes de Seguro. finalizar la entrevista, yo quiero hacer dos juegos muy breves, muy rápidos. El primero es que usted me describa esta novela, Érase una vez en el Chocó, en una sola frase. Y el segundo, sus cinco más leídos o sus artistas más preferidos al momento de la literatura. Ok, voy a empezar por la segunda, que es de alguna manera más fácil, ¿no? Ah, a mí me gusta Daniel Pennac, me gusta Daniel Pennac en la trilogía de El Hada Carabina y otras, bueno, la trilogía del señor Malucén. Me gusta Bohumil Raval también, me gusta mucho. A ver, ¿quién más? Las japoneses, tanto Murakami como Kawakami, me encanta. Kawakami, Hiromi Kawakami me encanta con su manera de no decir nada, no dice nada un carajo, y sin embargo uno sigue leyendo con una felicidad. Bueno, y ahora estoy leyendo a una persona por primera vez, una novela de los años 60 de un tipo que fue un gringo que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial y escribió una novela que se llama Trampa 22. Es de Joseph Heller y dice, pues la contratapa en el New York Times dice que es una de las novelas más importantes del siglo XX, pues en lengua inglesa. Es muy divertida, es una novela para reírse. También tengo a Kurt Vonnegut, me parece que es un narrador soberbio y además, pues lo que te nombro es, son como escritores de culto de alguna manera, ¿no? En Colombia, a ver quién me gusta mucho. Me gusta una novela de Luis Noriega que tiene. Luis Noriega es una novela de ciencia ficción que se llama Jiménez. Me encanta. El hombre se ganó un premio de ciencia ficción en Barcelona, vive en cercanías de Barcelona. Y a ver, ¿quién más, hermano? La novela de Pepe Zuleta, la novela de Lo que no fue dicho, la de José Zuleta. Es una novela también que me gusta mucho. Los primeros libros de Tomás González, sobre todo Primero estaba el mar, me encanta también. Bueno, García Márquez, pues ni se diga, pues es un maestro. Cada vez que uno va a él, le dan ganas de llorar porque pues está súper bien construido todo, tanto desde el periodismo como desde la literatura. Entonces, yo creo que ahí hay un top 10 de alguna manera. Ajá. Un top internacional y uno interno. Sí, en la frase para el Chocó, yo diría que es el tigre no es como lo pintan, tal vez, ¿no? Es como, yo hubiera podido decir que eso pasa en Mali, África, y la gente recibiría exactamente el mismo mensaje, ¿no? Que no tienen ni la menor idea de lo que es Chocó, salvo que hay pobreza, palafitos, miseria, basura, que es lo que muestran los periódicos y los medios de comunicación que van como carroñeros a buscar eso. Realmente no van a buscar nunca historia de vida, sino van a buscar. Entonces yo diría que eso, la novela es como, el Chocó no es como lo pintan. Bueno, pues Cristian Valencia, hoy hablamos de uno de sus libros, Érase una vez en el Chocó. Muchas gracias por asistir, por su tiempo también a esta entrevista. Bueno, hermanito, te mando un abrazo y saludes a todo el equipo que está detrás de ti, a los que te ayudan con la parte técnica y bueno, espero que tengan larga vida este programa. Muchas Gracias. gracias que así sea.